Hola a todos, aquí es Scott. ¡Ah, carajo! Para comprar videojuegos ahora mismo tengo que salir de mi cuarto. Siempre podré comprar videojuegos en línea en Amazon o simplemente digitalmente, pero vamos, necesito videojuegos ahora, no en 1 o 2 días considerando el envío y manejo. Y me encantan las cajas de plástico, ¿quién quiere hacer esto? Así que eso significa conducir 10 minutos a una tienda física para comprar juegos físicos, o sea, bien ir a GameStop. La tienda de videojuegos suele ser un lugar mágico cuando era un niño. Siempre fue algo que esperaba con ansias. Ni siquiera tenía que salir con un juego nuevo ni nada. Simplemente pasar entre los juegos disponibles y estar rodeado de ellos era un placer. Y cuando comprabas un juego nuevo, viejo, abrías ese nene en el camino a casa para ver lo que se venía. ¿Qué aspecto tiene el disco? Leer el manual, percibir el maravilloso olor de un juego recién abierto. A veces esa experiencia era más memorable que el juego real que comprabas. Antes de un viaje a GameStop, rebuscaba entre los juegos que tenía y decía, está bien, no necesito esto, esto o esto. Llévalos todos, consigue ese dulce crédito de la tienda y compra algunos juegos nuevos. Por supuesto, ahora odio a este maldito tonto por vender su Game Boy Player por una copia de Just Dance 3, pero en ese entonces, en un trabajo, el trueque de juegos era mi estilo de vida. Las tiendas de juegos eran el lugar en ese entonces para mí, pero ahora, ¿qué diablos pasó aquí? Realmente desearía que las tiendas de videojuegos puedan ser más un lugar para pasar el rato y checar los juegos disponibles, tal vez incluso jugarlos, pero en lugar de eso, cada vez que voy me bombardean con mi pregunta favorita en todo el comercio. ¿Qué nos trae hoy? Siempre contesto con, solo estoy viendo, veo los juegos hasta que me doy cuenta de que las figuras pop ocupan más espacio que la sección de Wii U y luego me voy con las manos vacías. Bueno, tal vez pueda volver a amar las tiendas de videojuegos trabajando en una. Mi entrevista es, ahora mismo. Hola, Jet Chaff, administrador de Games on a Shelf. Hola, Scott Wozniak, futuro empleado de Games on a Shelf. Entonces, ¿qué te hace querer trabajar en Games on a Shelf? Bueno, me encanta el plástico y los discos también son geniales. Sabes, realmente estamos buscando a alguien que le gusten todo tipo de juegos. ¿Eres ese tipo de chico? No me importa un comí, no me convenció. Realmente no me emocionó. El título nunca me interesó. No fue demasiado entretenido. No estaba interesado. No se ajusta a mis gustos. Realmente no me atrae. No me gustan los juegos para móviles. Bueno, eso sí que no me importa en absoluto. No soy fan de los RPGs. No soy fan de Xenoblade. Realmente no me gusta nada. Me gusta el Wii. Perfecto, contratado. Personalmente, en términos de ir a tiendas reales de videojuegos, prefiero Best Buy. Es agradable y grande, entras allí, checas los juegos sin que los empleados te molesten sobre unirte a una membresía o preordenar juegos o lo que sea. A lo sumo, alguien te preguntará si necesitas ayuda con algo o simplemente dirá hola y eso es todo. Sin embargo, tenían una gran membresía. Gamers Club Unlocked te daba 20% de descuento en todos los juegos nuevos. No nuevo como un lanzamiento reciente, nuevo como en básicamente cualquier juego en el estante. Solo costaba $30 por 2 años, lo que básicamente convirtió a Best Buy en el único lugar en el que consideraría comprar juegos. Ya no ofrecen el programa porque... ¡oh, la mierda! ¿Cómo podrían sostener un trato como ese? Para ser justos, el 20% de descuento en los videojuegos hizo que comprara muchas cosas que no eran videojuegos allí, pero... digo, el 20% todavía es mucho menos en un producto del que Best Buy ya no ve un montón de ganancias. Incluso sin la membresía, simplemente me gusta Best Buy porque puedo recoger el juego, llevarlo al mostrador, badibing, badabum, me largo. Lugares como Walmart y Target, oh Dios, estos tienen que estar hasta abajo en términos de mis tiendas de juegos preferidas. ¿Quién diablos quiere pelear con un empleado y rogarle que desencadene Detective Pikachu para ti? Todos los juegos están detrás de esta puerta de vidrio y tienes que pedirle a un empleado que lo desbloquee por ti y se siente como si cada vez que realmente quiero algo nunca hay nadie alrededor para desbloquearlo, solo tienes que dar vueltas hasta que veas a alguien. Pero por supuesto, ¿por qué ir a esos lugares cuando puedes ir a... oh, GameStop es el lugar definitivo para comprar juegos para muchas personas. Es simple, es una tienda de juegos. Vas ahí para comprar videojuegos. Me di cuenta de que es muy popular entre las familias. Una madre generalmente lleva a su hijo allí para elegir un juego o para hacer preguntas sobre algo. Pero wow, GameStop puede ser molesto. No estoy tratando de boicotearlos ni decir que nadie que trabaje allí es un tonto. Oh, no. Es bueno tener una tienda específica para videojuegos. Y sé con certeza que la mayoría de los empleados son personas perfectamente buenas que solo intentan hacer un buen trabajo. Y sus jefes los obligan a hacer todas esas cosas molestas. ¿Cómo? Trata de meterte una membresía en la garganta. Realmente les gusta impulsar el programa de recompensas Power Up. Es una membresía estándar. Realmente no es lo más loco del mundo. Obtienes pequeños descuentos en juegos usados, algunos beneficios aquí y allá, pero eso es todo. Viene con una suscripción a la revista Game Informer y siempre me preguntan si quiero la versión digital o impresa de Game Informer y yo digo, no quiero Game Informer, quiero el Darksiders 2 con 70 centavos de descuento. Tienes que ser despiadado, viejo. No puedes jugar para conseguir una tarjeta de membresía. No estás ahí para ser un amigo, estás ahí para hacer una venta, sin modales, sin sutileza. Una cena esta membresía, p***.
Al menos obtienes premios divertidos por todos los puntos que acumulas en la membresía que puedes reclamar en este sitio web. Oh, por Dios, este lugar es estéril. ¿Alguien más recuerda haber ido al sitio Power Up Rewards y haber visto todos los diferentes premios que podías canjear? Siempre fue algo como un gorro de Call of Duty o lo que sea, pero ahora son tarjetas regalo. Quiero decir como sea, y cuando usé esto con más frecuencia, las únicas recompensas que elegí fueron las tarjetas de regalo, incluso cuando tenían otras prácticas disponibles, así que realmente no me importa. Ahora, una cosa que GameStop tiene sobre todos los demás minoristas importantes que venden juegos son juegos usados e intercambios. Otros lo han intentado, no puedo ni terminar eso, todos fallaron. O sea, Walmart vende juegos usados. ¿Qué? GameStop es universalmente conocido por vender juegos usados a un precio más barato que los nuevos, a veces. La selección de juegos usados de GameStop siempre ha sido 2-3 para mí. En primer lugar, no me gusta mucho el hecho de que tiren la mayoría de las cajas de los juegos de 10. Lo entiendo, las cajas ocupan un espacio valioso, pero pues no sé, pero si un juego viene en una caja de plástico estilo DVD, necesito la caja para él, no lo voy a comprar suelto. Esto me molesta sobre muchas tiendas de juegos usados en general, GameStop incluido por supuesto, pero parece que nunca se esfuerzan en limpiar los juegos. Muchas de las cajas de juegos usados de GameStop son solo asquerosas. ¿Cómo se puso así? Así que no tenían una caja estándar de Play 4 para este juego, pero por alguna razón tenían el arte original del juego, y encima de eso las cicatrices de batalla que esta cosa consiguió es demasiado que soportar. La mayor parte del tiempo, si no tienen la caja y el arte original, GameStop solo imprime la suya y usa una caja genérica. Digo, es mejor que nada, al menos la portada de Mario Tennis Ultra Smash es mejor que el juego real. ¿Existe legítimamente alguien que compre el juego con la portada de GameStop cuando una copia con la portada original está disponible? Tengo curiosidad. Es obvio que a GameStop le gusta promocionar juegos usados. Con juegos nuevos no obtienen muchas ganancias con ellos. Juegos usados, ganancias sin pagar. Te compran un juego por $20 y lo venden por 55, es una genialidad. El crédito de la tienda siempre ha sido un gran problema para muchos, como esto es lo que vale una copia usada de Spider-Man y esto es lo que obtendrías por cambiarlo. Digo, lo entiendo, especialmente si no tienes mucho dinero para gastar en juegos. Mucha gente definitivamente se queja de este crédito, pero diré que mucha gente se queja por todas las razones equivocadas. Creo que demasiadas personas asumen que deberían obtener un montón de dinero por un juego basura que ya a nadie le importa. Piénsalo por un segundo. ¿Por qué intercambias ese juego? Es porque ya no lo quieres. Bueno, millones de otras personas ya no quieren su Gears of War 3 tampoco. Es por eso que solo vale $1 y obtienes 25 centavos al cambiarlo. Oye viejo, escucha, la empresa nos obliga a hacer esto todos los años, pero esto es solo un pequeño formulario de evaluación de gerente. Simplemente llénalo, hazle saber cómo lo hago. Está bien. ¿Es tu jefe manipulador? Diría que no eso si fuera tú. Oye, parece que se acercan algunos intercambios. Muestra quién manda. Está bien, el valor total de intercambio será $10.50. Bueno, tengo este Skylanders para Wii U. ¿Cuánto es ahora? $10.48. Por supuesto, podrás vender tu juego en eBay, pero eso requiere mucho más trabajo y no hay garantía de que se venderá. GameStop aceptará tu juego en ese momento y te dará al menos algo de dinero por él. No mucho, pero como es mucho menos trabajo para ti que una venta de eBay, creo que es esperar no conseguir mucho con los intercambios. Es conveniente tener una tienda conocida que compre tus juegos usados. Pero esto sigue siendo un poco ridículo. ¿No saben otra cosa que odio de los juegos usados? Estos stickers son lo peor. Tal vez puedas quitarlos perfectamente una vez, pero esperen hasta encontrar uno testarudo, y es brutal. GameStop solía pegarlos en el mismo arte, no en la caja de plástico. Un gran problema con eso es que puede arruinar el arte. Al menos en la caja, si la etiqueta no se despega correctamente, simplemente puedes usar removedor de adhesivo o una caja diferente, pero no es tan fácil quitarlo del arte. Y por alguna razón a GameStop le gusta vender juegos nuevos que no son nuevos. O sea, compré Shenmue 1 y 2 para el Play 4 y compré una nueva copia. El problema era que era la última copia en el estante, así que pusieron un disco en la copia del estante y ahí tienen. Compré un juego nuevo que estaba abierto y sin sellar. No pagué el precio usado, todavía tiene que pagar el precio de nuevo. Eso es genial. Pero generalmente tienen tratos como 4x20 en juegos usados específicos, y esos juegos específicos son generalmente clásicos de todos los tiempos como Disney Infinity 2.0, solo el juego, MLB The Show 14 y Fling Smash. Pero mi principal problema con GameStop siempre se reduce a que no dejan de intentar venderme algo. Oye, ¿tienes algo que quieras perdonar? Me preguntaron mientras intentaba comprar Chicken Shoot en el Wii. ¡Hey! Lo de siempre, ¿verdad? Una copia de Wii Motion para llevar. Gracias. Tenemos que impulsar más las preórdenes. Los estudios muestran que 9 de cada 10 gamers juegan videojuegos. Tenemos que aprovechar ese mercado. El próximo cliente que consigas, no dejes de hablar de preórdenes. Preórdenes, ¿verdad? Son totalmente como... Nadie ha comprado el Xbox One. La mayoría de las veces que les digo que no estoy interesado en preórdenes, enumeran un montón de próximos juegos y están como, ¿interesado ahora? Y solo digo, lo siento viejo, solo quiero Chicken Shoot, ¿lo puedes traer?
Solo busco juegos casualmente y aparecen empleados de GameStop y me piden mi información de membresía solo para recordarme los puntos que tengo y para preordenar cosas. Escuchen, me encanta hablar con cualquier persona que trabaja en GameStop, siempre y cuando no sea tan obvio que solo están tratando de venderme algo. He tenido algunas conversaciones perfectamente decentes con algunos empleados de GameStop y han sido encantadores. No necesariamente me hablan para que compre algo que no quiero, obtenga alguna garantía especial, reciba cualquier cosa, me convierta en miembro pro, nada. Solo hablamos de los juegos que nos gustan y terminamos las cosas con un sólido con cuidado. Pero el 80% del tiempo en GameStop todo esto me lo meten en la cara. Y para reiterar, esto principalmente no es para regañar a los empleados, porque sé que los jefes de GameStop los obligan a actuar así. Exactamente los mismos jefes que han convertido a GameStop en... ¿Qué es este lugar? Esto ya no se siente como GameStop. La mercancía aleatoria ocupa más espacio que los juegos reales. Ahora se siente como si viviera dentro de un loot crate. Pistolas Nerf, juguetes, peluches. Ninguno de ellos ni siquiera está relacionado con las franquicias de juegos. Solo son cosas estándar de películas geeks o cómics. No tengo ninguna duda de que esto es popular, pero en términos de GameStop solo... nunca he visto a nadie comprar estas chucherías aquí. De hecho, muchas veces veo este tipo de cosas en sus contenedores de liquidación. Al menos es mejor que cuando GameStop trató de cambiar su enfoque a los teléfonos inteligentes. Sí, eso les funcionó. Ahora, por supuesto, tal vez lo diga por esa sangre virgen dentro de mí, pero creo que podría ser inteligente que GameStop comience a enfocarse mucho más en los juegos retro. Bueno, lo tienen en línea y en ubicaciones seleccionadas, pero vamos. Los juegos retro son realmente grandes ahora, especialmente la generación de GameCube, Play 2 y Xbox. Los niños que crecieron con esas consolas están en una edad en la que quieren volver a jugarlos, y en lugar de sacar provecho de eso, seguirán vendiendo camisetas de Naruto. Odio el hecho de que los juegos retro solo están disponibles en línea. Estos son juegos que probablemente deseen inspeccionar antes de comprar, pero en vez de eso solo comprenlos en línea, descubrirán si vienen en la caja y manual cuando lleguen. No odio GameStop, pero no es mi lugar preferido para comprar. Tiene peculiaridades molestas y a medida que pasa el tiempo, la tienda parece que se vuelve cada vez más no para mí. Realmente recomiendo apoyar tiendas independientes de juegos de mamá y papá. Muchas de estas tiendas son geniales y es posible que les den mejor crédito. Definitivamente tendrán una mayor variedad de sistemas y juegos de un montón de generaciones diferentes, y probablemente no serán tan directos sobre basura que no quieras. Mejor comiencen a apoyarlos pronto, porque muchos de ellos continúan cerrando, y eso nunca es divertido. Bueno, se acabó. Una nueva tienda abrió enfrente. Es una competencia muy fuerte. Simplemente no podemos seguirle este ritmo. Digo, 5 personas me han preguntado si vendemos cigarrillos. Tal vez deberemos aceptar intercambios. ¿Crees que sabes cómo administrar un negocio? Conozco a un tipo con una camisa de NASA, ¿ok? ¡Me gané este trabajo! Carajo, hasta aquí llegué. Después de todo lo que he pasado, ya acabé. Ya no iré a más tiendas de juegos. Diré que es porque estoy protestando, pero en realidad es porque... ¡estoy desempleado!